Hamilton's never won a world title when he's not been leading the championship with fewer than 6 races to go. It's lights out and away we go here. And Bottas and Hamilton getting away ahead of Verstappen and Perez. And the wheel-to-wheel, the Mercedes. But what's happening behind? Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Pocos deportes están tan relacionados con la alta tecnología y el sector de lujo. A esto es imposible no mencionar la categoría reina del automovilismo nombrado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, más conocida como Fórmula 1. Así que en este video vamos a dar una mirada a las marcas relojeras que se relacionan o patrocinan a la máxima categoría. Vamos a verlos. Su origen partió de carreras automovilísticas denominadas Grandes Premios que se celebraban en Europa entre 1927 y 1934. Su primera temporada arrancó el 13 de mayo de 1950 con una carrera en el circuito de Silverstone, ubicado en el Reino Unido. La única escudería actual que compitió en dicha campaña fue Ferrari, por lo que se le conoce como el equipo más longevo en el deporte. A comienzos de 2013, Rolex se convirtió en socio mundial y en reloj oficial de la Fórmula 1. Únicamente el Gran Premio de Mónaco no entra en la colaboración ya que está con Tag Heuer. Una de las piezas más importantes es sin duda el conocido como Cosmograph Daytona, presentado en 1963, el cual permite a los pilotos medir el tiempo transcurrido y leer la velocidad media en su característico bisel taquimétrico. El reloj rinde homenaje a un lugar que es Daytona, Florida. La campaña se divide en múltiples grandes premios que se celebran en diferentes circuitos por todo el mundo. Este 2021 el calendario está contando con 23 carreras, siendo la primera el Gran Premio de Bahrein y la última el Gran Premio de Abu Dhabi. Hasta 2025 está garantizado que competirán al menos 10 equipos. Cabe aclarar que no todos cuentan con acuerdos con las marcas relojeras. Imposible no comenzar con la escudería Red Bull Racing, quien tiene como patrocinador al fabricante suizo de relojes Tag Heuer, la primera marca de relojes en asociarse con una escudería que participaba en los Grand Prix y el reloj oficial y cronometrador del Gran Premio de Mónaco. La colección Fórmula 1 está formada por un surtido de relojes de 3 agujas y cronógrafos, algunos de los cuales funcionan con cuarzo, y los podemos llegar a observar en las muñecas de sus pilotos, el mexicano Sergio Pérez y el holandés Max Verstappen. Depende en qué fecha veas este video, justo unos días antes del Gran Premio de México en 2021, Checo Pérez y la casa relojera presentaron el reloj Tag Heuer Carrera Tourbillon Sergio Pérez, una pieza de relojería que Checo codiseñó con el relojero de lujo suizo. El reloj es una edición limitada a solo 2 piezas, una fue obsequiada al piloto y otra será subastada a beneficio de la Fundación Checo Pérez. Esta gran pieza es un cronógrafo Tourbillon, viene en una caja de 45 mm y una esfera de cerámica negra mate. Tiene bisel negro con detalles en oro en los pulsadores e índices. La correa es de cocodrilo negro y caucho con cierre de titanio. Para rematar, el logotipo de Checo, como una S y una P, está impreso en la esfera y su lema Never Give Up se encuentra en la parte posterior de la caja bajo la mención México Limited Edition. Seguimos con la escudería Mercedes, que cuenta con el acuerdo con IWC, donde su reloj más reciente, el Pilot's Watch Chronograph Edition AMG, es una de las piezas que más integra ambos mundos, la precisión de manufactura suiza y de alto desempeño con la Fórmula 1. Esta pieza se presenta con caja de titanio y carátula de fibra de carbono, calibre mecánico automático y caja de 43 mm de diámetro. Teniendo sus 2 pilotos, el finlandés Valtteri Bottas y el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 y uno de los 10 deportistas con mejores ingresos en el mundo, el inglés Lewis Hamilton, quien ya con 7 campeonatos en su haber, aparece como el personaje central de una campaña de publicidad mundial de IWC centrada en el gran reloj de aviador. Se ha revelado el primer reloj nacido de la asociación recientemente anunciada entre la marca suiza Girard y Aston Martin, quien con sus pilotos, el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll, llega el Tourbillon con 3 puentes voladores Aston Martin Edition. Este nos entregará con una caja de 44 mm, cristal de zafiro, una correa adicional a la de piel de cocodrilo, una que será de piel de becerro negra, con inserto de aleación de caucho. Aquí vemos que tiene 3 puentes que abarcan la esfera y están formados de titanio con tratamiento PVD negro y ángulos pulidos. El nombre de la empresa de automóviles está grabado en el flanco vertical del microrotor y está lleno con un tratamiento luminiscente blanco que aparece azul en condiciones de luz restringida. Bell & Ross se asoció con Renault Sport F1 Team en 2016 y este 2021 fortalece su asociación con Alpine Team. Para celebrar la llegada de esta marca Alpine a los circuitos del Gran Premio de este año, el equipo ha pasado a llamarse Alpine F1 Team y junto con Bell & Ross se han convertido en su socio relojero oficial un año más. Para celebrar esta asociación, la empresa franco-suiza ha lanzado una colección de relojes Alpine F1 Team inspirada en el mundo de la Fórmula 1. Es la 6ª familia de relojes excepcionales e incluye 3 cronógrafos ultradeportivos. La serie inicial comprende 3 cronógrafos sofisticados y de vanguardia. Se denominan A521 en referencia al actual monoplaza Alpine A521, relativamente similares. Las carátulas de estos relojes reflejan la identidad visual de Alpine.
En particular, el código de color básico de la escudería azul, blanco y negro también recurren a materiales de última generación, ligeros, resistentes y tecnológicos. Por su parte, la escudería Ferrari ha contado con múltiples asociaciones de relojes desde 1971, cuando la escudería Ferrari Fórmula 1 se emparejó por primera vez con Heuer. Le siguieron diferentes marcas como Longines, Cartier, anteriormente Hublot y ahora Richard Mille. La escudería Ferrari es el equipo más exitoso y longevo de la máxima categoría. Es la única escudería que ha competido en todas las pruebas desde la fundación en 1950 y la que más títulos de constructores y pilotos ostenta. También la casa relojera suiza Richard Mille y McLaren Automotive se asociaron en 2017 y han producido algunas ediciones especiales y hasta numeradas. El primer resultado de esta colaboración fue el RM5003, que vio la luz en ese mismo año. El cronógrafo McLaren F1 Ultralight pesa apenas 38 gramos, correa incluida, lo que le convierte en el cronógrafo Tourbillon con atrapante más ligero del mundo. Los pilotos del Uralkali Haas F1 Team son los jóvenes y prometedores Nikita Mazepin y Mick Schumacher, quienes experimentarán junto con el director del equipo los relojes Cyrus. Fundada en 2010 en Suiza, Cyrus es una marca de relojes de alta gama, moderna, dinámica, independiente, famosa por sus detalles innovadores, tanto en el estilo como en la mecánica de su lujosa relojería. También presente en el mercado japonés con Casio y su línea Edifice, regresa el equipo hermano de Red Bull Racing, Alpha Tauri. En los últimos años, Edifice y Alpha Tauri, que anteriormente era escudería Toro Rosso, han colaborado en una variedad de relojes altamente tecnológicos, confiables y robustos, todos a precios accesibles. Casio considera que estas cualidades combinan perfectamente con el concepto de marca de Edifice y ha sido socio oficial del equipo desde el año 2016. Los logos Casio y Edifice están presentes tanto en los trajes de carreras de los conductores como en la trompa de los autos de carrera del equipo para las temporadas que fueron la de 2020 y ahora 2021. Y no podemos dejar de lado el fabricante italiano de neumáticos de alto desempeño Pirelli, como el único proveedor de llantas para la Fórmula 1, quien mantiene alianza con la relojera Royal Dubois, quien presenta una poderosa y atrevida colección icónica Excalibur. Sus correas contienen incrustaciones de caucho de neumáticos reales que ganaron alguna de las competencias automovilísticas más exigentes del mundo. Además, el diseño de la correa luce los motivos de Pirelli en el interior. Bueno, con esto espero nos hayamos dado una idea acerca de las marcas relojeras patrocinadoras de esta gran competición como es la Fórmula 1. Tal vez si este video gusta, pues podemos ir a algunos otros deportes, profundizar un poco más tal vez en precios, demás. En este momento solo quería centrarme en marcas, pero bueno, como saben siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. En el caso de que me haya equivocado, falte información, no les gustó o les haya agradado, pues dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscritos, háganlo en cualquiera de las opciones, es rápido, es gratis. Dejo un link en el caso de quien guste apoyar el canal y seguir trayendo más contenido. Les agradezco su tiempo y nos seguimos viendo en el próximo video. Hasta luego. There's Yuki Tsunoda getting hit in the Alpha Tauri as well. Verstappen leads.